Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar del tema de colecciones y ver una un poquito más en detalle, que es la que más se utiliza generalmente, que es la de array list. Em, en el, por ahí por el episodio 10 vimos el tema de arreglos, ¿ya? Que podría tener relación con esto. El manejo de arreglos es más básico, una colección ya un objeto o una clase que en el fondo trae más métodos que nos hacen más fácil la vida, ¿ya? Y un poco viendo el tema de la ayuda de Java, aparece mencionado como uno de los temas de entrada, digamos, las colecciones, ¿ya? Si vamos viendo un poco esto, buscando algún diagrama, bueno, ahí aparecían las ventajas en la slide anterior. Bueno, las colecciones se agrupan en esta jerarquía, ¿ya? Y básicamente sirven para distintos propósitos, ¿ya? Estas son interfaces, por lo tanto no podemos crear instancias de esto, sino que hay clases específicas que van a implementar estas interfaces, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver si hay algún diagrama que nos vaya ayudando. Bueno, el tema de las colecciones está en el paquete Java.util, ¿ya? Así que en ese sentido eh, tenemos que hacer un import para poder usarlas, ¿ya? Estas tablitas de la ayuda son interesantes, hablan de los métodos más importantes, ¿ya? Em, Básicamente nos permiten manejar la cantidad de elementos y en algunos casos agregarle alguna clave para poder accesarlos más rápidamente, ¿cierto? Aquí habla de cómo va a ser los criterios de ordenamiento, ¿cierto? Dependiendo de los tipos de datos. Y aquí creo que hay un diagramilla por ahí. Ya, aquí está el que anda buscando. Bueno, ahí están las interfaces que vimos en la imagen anterior. Y en realidad las implementaciones o las clases concretas de las cuales podemos crear instancias son las siguientes. ¿Ya? Ahí están principalmente, en este caso quiero revisar el array list, ¿ya? Que en el fondo permite almacenar no una cantidad fija de objetos, sino que ir pidiendo memoria en la medida que se necesita. Así que les recomiendo echarle una miradita a este tema de la ayuda. Aquí está las clases concretas que en realidad se pueden ocupar, ¿ya? Y bueno, algunas permiten duplicados, otras no, etcétera, ¿ya? Y como les digo, algunas están más pensadas para poder buscar más rápido, está un acceso más bien secuencial, ítem a ítem, pero es la más fácil. Dicho eso, bueno, como les decía, eh, en este caso el package está en util, ¿cierto? Entonces, si vamos a la API, vamos a tener ya punto útil, ¿ya? Y dentro van a encontrar las interfaces, ¿cierto? Muchas de las que mencionamos recién en el diagrama están acá, ¿ya? Map, list, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y después tenemos ya las clases concretas y aquí empieza a aparecer, bueno, en este caso andamos buscando ArrayList, ¿cierto? Que es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Y aquí nos dice que ArrayList, ¿cierto? Se va a colgar
de esta jerarquía de herencia que hay aquí y va a implementar las siguientes interfaces, ya que en el fondo nos obligan a respetar ciertos contratos para poder implementar ciertos métodos. Pero más simple, digamos, es decir que, bueno, una release tiene un constructor, ¿cierto? Yo lo puedo decir cuál es la capacidad inicial, ¿ya? Y los métodos más importantes son agregar un elemento, ¿ya? Eh, limpiar o borrar todos los elementos de la conexión, ¿ya? Todos los que hayan almacenado hasta ese momento. Obtener un ítem específico, ¿ya? Obtener en qué posición está un elemento, ver si la colección está vacía en este caso, poder recorrer los elementos uno a uno a través de un iterador, ¿ya? Remover un objeto en una posición determinada, remover el objeto por, por su especificación, digamos, este es por posición, este es por el objeto propiamente tal, eh, y a ver qué más hay por aquí. ¿Cuántos elementos hay en un momento determinado? Pasar una release a un arreglo de objetos, etcétera. Ya, esos son los métodos más utilizados. Entonces, ahora vamos al NetBeans, vamos a crear proyecto nuevo. Le voy a poner array list. Ahora, la gracia que tiene la release también es que es serializable y por ende se puede transmitir fácilmente por la red. Em, por lo tanto, en aplicaciones cliente-servidor funciona sin ningún problema. Em, creo que en arreglo aquí teníamos una clase de algo. Así que vamos a tratar de... Aquí teníamos una clase persona, la vamos a utilizar. Bueno, tenía un nombre, una edad. Y aquí voy a cambiar este nombre por un dis porque va a quedar más completo. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos nuestra clase release. Y si nosotros queremos usar una release, vamos a tener que hacer el import correspondiente del package java.util, ¿cierto? Y importar el array list. ¿Ya? Viene algo. Punto. Ya. Está ligando. Ah, me dice que no lo estoy usando. Bueno, ahora vamos a declarar una array list a pues igual al new array list. Entonces ahí estamos creando un objeto o instancia en base a la clase array list. Sigue alegando acá. Ah, bueno, mejor le cambiamos el nombre de la clase aquí. Eh, estructurar, cambiar nombre, colección le voy a poner, ¿ya? Entonces tenemos la release y por ejemplo vamos a crear una persona. Persona, ¿cierto? P1 va a ser igual a new persona. Y no me acuerdo si tenía constructor con parámetros. Ya le vamos a hacer un constructor con parámetros. Eh, bueno, aquí vamos a arreglar la clase porque en realidad en capítulos anteriores estaba bien básica, digamos, y no estaba en la norma ni nada. ¿Ya? Así que vamos a agregar un constructor con parámetros. Vamos a encapsular. Vamos a hacer lo que es los sets, lo típico. ¿Ya?
Entonces, get y set, ¿cierto? Para todos los atributos. Vamos a encapsular para dejar privado, ¿cierto? Dichos atributos, vamos a implementar el toString. Siempre recomiendo que lo implementen. Y creo que con eso bastaría para partir. Ya, entonces, tenemos una persona y que esto tenía un método presentarse. En el fondo es prácticamente el toString. Este en el fondo va a invocar al toString que está acá. Ya, estamos. Si grabamos, vamos acá. Entonces ahora que tenemos constructor con parámetros, voy a decir se llama Juan 930 y voy a crear otra persona en P2, otro puntero que va a apuntar a una nueva instancia. P3, ya tengo tres personas, pero están en forma totalmente independiente a través de estos punteros. Entonces, si yo los quiero almacenar en una colección, en este caso yo tengo mi array list punto, y me va a decir los métodos que tenemos. Entonces yo puedo agregar un objeto, ¿ya? Puedo borrar todos los objetos, puedo obtener alguno que esté en una posición específica, si algún objeto está, digamos, si está vacía la colección, si la quiero iterar, ya tengo que ocupar una clase iterador, crear un objeto iterador. Em, ¿Qué otra cosilla voy a ver aquí? Bueno, remover un objeto de una posición determinada, el tamaño de la colección, entre otras funciones típicas. ¿Ya? Como les digo, transformarlo en un array y algunos métodos que vimos. Entonces, no pretendo hacer una tremenda cátedra a este punto, pero por ejemplo, podríamos asegurarnos que parte la colección limpia y yo podría decir punto clear, ¿cierto? Entonces, borro todo lo que hay, aunque ya parte vacía. Voy a agregar una persona, entonces a mi array list punto, le voy a agregar un objeto y en este caso va a ser persona uno, ¿ya? Ahora, como yo no especifiqué el tipo de la array list, ya en ningún momento le dije acá que iba a manejar objetos tipo persona, ¿ya? En el fondo después le voy a tener que aclarar eso, así que lo vamos a hacer lo más básico posible. Si quiero agregar la segunda persona o queremos preguntar ya cuántos elementos hay, entonces ya podríamos preguntar a la release cuántos elementos tiene a través del size, ¿ya? Si lo echamos a correr, me dice que ya tiene un elemento. Y si yo quiero obtener el elemento que está, por ejemplo, get, y le doy la posición, el elemento que está en la primera posición, y lo imprimo, como acabo de guardar una persona, ahora ustedes se imaginarán que Internet está lleno de miles de ejemplos de esto, ¿sí? La idea es que en el contexto de lo que queremos ver en este curso, entendamos de dónde sale más o menos y cómo lo vamos a ocupar, y así aplicarlo en los ejercicios que vamos a hacer acá. Bueno, ahí ya podemos ver que obtuvimos un elemento. Si yo pido un elemento que no existe, porque en este momento solo he guardado uno en esta colección, independiente que tenga los objetos creados previamente, y trato de preguntar por el elemento número 2, en la posición 2, me va a mandar un error porque me dice, oye, te saliste de los límites porque solamente tienes un elemento. ¿Ya? O sea,
Me dice que el size es uno y estoy preguntando por el index uno, digamos. ¿Ya? Ese es un tipo de problemática, digamos, de salirme de los lugares que corresponden. ¿Ya? En este caso, las posiciones. Ya, agreguemos otro personaje. Voy a hacerlo bien secuencial. Vamos a agregar la persona 2. Vamos a preguntar ahora cuál es el nuevo cómputo de objetos almacenados en el array list. Ya tenemos dos. Vamos a agregar el tercero. Bueno, si ustedes ven el ejemplo del array que habíamos hecho antes, básicamente creamos objetos personas, ¿cierto? En ese momento teníamos todo público, así que por eso estábamos sin getter ni setter. Y básicamente aquí teníamos que discriminar si en un cajón había un null. En cambio acá no tenemos para qué hacer eso, ¿ya? Dado que, bueno, ya está claro que va a decir que es 3, pero aquí lo interesante sería hacer un for, puede ser de 0 a cuando i sea menor que nuestro release.size, ¿cierto? Eso sería una forma de procesar todos los elementos disponibles. Y yo podría decir que el release punto, y le quiero pedir un elemento, get el elemento que está en la posición i, ya, ojo que me devolvió un object, ¿cierto? Entonces yo digo a.get, por defecto, claro, ¿en qué posición está el elemento que quiero recuperar? Y me devuelve un object, ¿cierto? Ya, entonces hagámosle caso. Yo digo object o sea, súper genérico porque ni siquiera me estoy refiriendo a la persona, ¿cierto? Y en el fondo, yo ahora podría decir que la persona, si yo le pongo imprimir, me va a imprimir la dirección de memoria, ¿cierto? Si le hago un system.out.print, como estoy trayendo el object, me debería imprimir, pienso yo, la dirección de memoria del objeto que está guardado. Ah, bueno, aquí me lo imprimió bien al tiro, así que buena noticia, porque suelto string al tiro, y ya podemos ver que ahí están los tres elementos, ¿ya? Ahora, en, lo que quería aclarar es que lo más probable es que si quieren, por ejemplo, o punto, me ofrece puros métodos genéricos de la clase object y no puedo obtener el get nombre o el get edad, independiente que lo estoy obteniendo por el system.out.print a través del método toString, ¿cierto? Pero si yo quiero trabajar con el objeto persona, yo tendría que aclararle que esa persona que estoy recuperando, en el fondo es un objeto, ¿cierto? El objeto O, pero lo quiero almacenar en persona para poder, digamos, que entienda los tipos. Me dice que los tipos son incompatibles, lo que está bien. Pero yo le podría aclarar aquí que esto es una persona. Le podría hacer un casting, ¿ya? Lo podría castear el dato y aclararle que este objeto, que viene no, que es un object, en realidad es una persona, lo asigno en P y ahora sin ningún problema puedo, por ejemplo, hacer un get nombre, ¿ya? Para imprimir solo los nombres, ¿ya? Entonces yo que puedo cambiar por un system.out. Entonces ya no estoy consiguiendo el objeto completo, sino que las partes que me interesan, ¿ya? Obviamente el for termina acá. Y ahí tengo Juan, Pedro y Diego, ¿ya? Entonces, ¿cómo me evito hacer este casting? No es que esté malo ni mucho menos. Me lo puedo evitar diciéndole que la release de facto va a guardar personas, ¿ok? Entonces, cuando ya recupere, cuando yo haga un a.get
Veamos qué nos dice ahora. A ver. A lo mejor cambian algo. O punto. Ah, perdón. O punto. Bueno, sigue siendo. Ah, ya, yo quería cuestionar el a punto get, perdón. A punto get. Y ahora en vez de object devuelve persona. ¿Ya? Entonces, yo podría hacer directo aquí que en vez de object O fuera persona P, ¿cierto? Porque ahora ya no tuve que hacer el casting, porque ya le dije que la colección completa iba a almacenar personas, ¿cierto? ¿Ok? Que es lo que puse acá. Entonces no tuve para qué hacer el casting, que fue lo que hicimos aquí hace unos segundos atrás, ¿ya? Y voy a obtener el mismo resultado, ¿ya? Ahora, si yo quiero eliminar un objeto, yo podría decir a.remove y le digo, sé que quiero eliminar el 0, 1, el segundo objeto, y aquí hay una forma de hacer el for each, perdón, el for each, for each persona in A, no me acuerdo bien de la sintaxis, si no lo busco en internet. ¿Qué otra forma de recorrer, no? En todo caso, hace rato que me está llamando la atención porque no puedo insertar bien breve eh, sugerencias, cantidad de código. Debería ser alguno de estos. For debería ser for, tab, está bien. Debería ser fore. Ya, ahí sí. Fore tab. Por el for each. For cada persona en A, que es la array list, ¿cierto? Y ahora yo tengo persona punto get nombre y puedo hacer un system.print. Entonces, esta es otra forma de recorrer, eh, sin preguntar por el largo, sino que por un objeto en la colección puede ser más cómodo en términos de sintaxis. Y bueno, la siguiente vez que imprimí esto, ya eliminamos un elemento. Entonces le voy a poner una línea ahí para que vean que ahora solamente quedó Juan y Diego porque el segundo que eliminamos, que fue el segundo que agregamos a Pedro, que era el P2, agregamos P1, P2, ¿cierto? Y el último fue Diego. Y eliminamos el que está al medio, ¿cierto? Entonces ahora ya solo nos quedaron Juan y Diego, ¿ya? Y inclusive podríamos imprimir el objeto completo solamente diciendo que imprima a persona. Como tenemos el toString, lo va a hacer completo, ¿ya? Así que
por ejemplo, podemos hacer un método eh, que retorne array por ejemplo, no habría ningún problema. Nosotros tenemos nuestro release y si queremos devolver un conjunto de registros para ser procesado posterior, podríamos hacer una función que retorne un array list, retornar un array list, ¿cierto? Y no habría ningún problema en que dijéramos algo así como return, ¿cierto? A, donde A es igual a new array list, ¿cierto? Y con esto ya vamos sentando algunas bases para poder eh, retornar cosas más complejas. Por ejemplo, yo podría ir a la base de datos que me va a devolver un conjunto que se llama result set, lo puedo iterar y lo puedo transformar, ir pasando una release y después retornar la release completo, que es un poco lo que vamos a usar para implementar posteriormente el MVC. ¿Ya? Eso quería dejar la idea de que aquí en el fondo uno hace el poblamiento de la release, ¿ya? Entonces, agregar elementos a la release o en el fondo gestionarlo, ¿ya? En el fondo que si quieren eliminar, agregar, ordenar de otra forma o todo lo que quieran, pueden hacerlo ahí, ¿ya? Obviamente esto es una variable local que está conocida aquí y acá, ¿no? Solamente para que se entienda la idea que podemos crear métodos que vuelvan a release, ¿ya? O pasarlos por parámetros si queremos, también acá al otro lado, ¿ya? No hay nada que nos impida decir a release a que es un parámetro de entrada, por ejemplo, ¿ya? Así que eso, para que no alargamos más. Así que eso por el momento. No está contemplado en este curso ver otras colecciones en más detalle. Los hash maps los encuentro bien interesantes porque traen clave. Pero para lo que nosotros vamos a hacer acá, con esto es más que suficiente. Así que les invito a revisar los métodos que están en la ayuda y continuamos en otro video.